descubrí a mi esposo con su amante, una mujer rubia y despampanante. Él me dijo, lo siento, querida, nunca supiste satisfacerme, mírate, estás gorda, y vistes como hombre. Mi hija escuchó todo, se empezó a reír irónicamente y le dijo, papá, ¿tú ves la televisión? Él vio las noticias y se quedó pálido al ver quién era realmente esa mujer rubia y despampanante. Lo siento, América, pero es que nunca supiste cómo satisfacerme, mírate, incluso estás más gorda y te vistes como hombre. El eco de aquellas palabras resonó en la sala, colisionando con el silencio que las paredes parecían amplificar. América lo miró, incrédula, como si las palabras hubieran golpeado directamente su pecho, desorientándola. Julen, su esposo, se había quedado de pie en el centro de la habitación, con una expresión fría y distante. Su rostro era el de un hombre que ya había cerrado el capítulo de su vida con ella, y ahora hablaba sin emoción, como quien dicta una sentencia inevitable. América sentía que algo dentro de ella se rompía lentamente, como un cristal resquebrajándose en cámara lenta. Nunca en todos los años de matrimonio, ni en los momentos más difíciles, había imaginado escuchar esas palabras salir de la boca del hombre con quien había construido una vida. El hombre por quien había dejado su carrera, sus sueños, y a quien había entregado su confianza ciega. ¿Qué estás diciendo, Julen?, balbuceó, luchando por mantener la compostura. Julen, impasible, la miró con el mismo rostro vacío que usaba para las reuniones de negocios. Quiero el divorcio, declaró sin rodeos. Samantha y yo, tenemos planes. Es hora de seguir adelante. Tú y yo ya no funcionamos, América. Nunca lo hicimos. El nombre de Samantha cayó como una bomba. América había escuchado rumores, había sentido las miradas de sus amigos y conocidos, pero había decidido ignorarlo todo, aferrándose a la idea de que su familia no podía ser tan frágil. Samantha, la rubia despampanante, mucho más joven que Julen, con su porte elegante y sus modales estudiados, era una de esas mujeres que atraía las miradas de todos en las reuniones sociales. Sin embargo, su historia no se limitaba a ser simplemente la amante de un hombre casado. Samantha era una mujer calculadora, una cazafortunas profesional, conocida en círculos oscuros por su habilidad para manipular hombres ricos. Usaba su belleza como arma, seduciendo a sus objetivos para luego arruinar sus vidas, vaciar sus cuentas y desaparecer sin dejar rastro. América nunca imaginó que su esposo sería una de sus víctimas. Pensaba que, por muy mal que estuviera su relación, Julen no caería en un engaño tan vulgar. La revelación de la traición física y emocional hizo que América se sintiera mareada, como si todo el aire de la habitación hubiera sido succionado. Pero antes de que pudiera decir algo más, su hija, Luz, que había estado observando en silencio desde la puerta, soltó una risa seca, cargada de un cinismo inquietante. «Papá, tú ves la televisión», dijo Luz, con una sonrisa enigmática que parecía cortar el ambiente denso de la habitación. Julen, visiblemente molesto por la interrupción, frunció el ceño. «¿Qué?», respondió con irritación, mirando a su hija como si su presencia fuera un inconveniente menor en ese momento de tensión. Pero algo en la forma en que Luz lo miraba lo descolocó. Parecía que ella sabía algo que él no, algo que pronto descubriría. América, con los ojos aún vidriosos por la conmoción, también se giró hacia el televisor. La pantalla, en un rincón de la sala, emitía un noticiero en su habitual tono grave. Las imágenes en pantalla eran borrosas al principio, pero cuando el presentador comenzó a hablar, todo quedó en claro. El rostro de Samantha apareció en la televisión, pero no en un contexto de éxito o glamour. No era una entrevista, ni una aparición social. Era una alerta de noticias. Samantha Álvarez, buscada en varios países por fraude, estafa y manipulación de hombres adinerados. Se cree que ha robado millones a sus víctimas, desapareciendo después de despojarlos de todo. Julen quedó paralizado al escuchar el resto de la noticia. El rostro que él había considerado el futuro de su vida sentimental estaba en todas las pantallas, pero no como la mujer que pensaba que conocía. Samantha era una estafadora internacional, una criminal que había pasado años perfeccionando su arte de la seducción para destruir a los hombres que caían en su red. Y él era uno de ellos. «Esto no puede ser», Julen murmuró, mientras su mente intentaba procesar lo que veía. Luz, desde su posición junto a la puerta, observaba con una expresión que ya no era de sorpresa, sino de satisfacción contenida. América seguía sin poder creer lo que sus ojos veían. Su esposo había caído en las redes de una mujer peligrosa, pero, más importante aún, había traicionado a su familia,
su matrimonio y su hija por alguien que solo quería destruirlo. ¿Qué pensabas, papá? ¿Que Samantha te amaba? La voz de Luz era fría, calculadora, como la de alguien que ha estado viendo el desarrollo de una obra de teatro y ahora llegaba el clímax. Siempre supe lo que estaba pasando. No eres tan difícil de leer. Julen giró lentamente hacia su hija, con los ojos llenos de incredulidad. América también miró a Luz, buscando alguna señal de que su hija no sabía lo que estaba diciendo. Pero Luz había observado todo durante meses. Había descubierto la verdad sobre la relación de su padre con Samantha, pero había decidido no decir nada, observando cómo las piezas del rompecabezas caían en su lugar. ¿Tú sabías todo esto?, preguntó Julen, con una mezcla de miedo y confusión. Luz se acercó, su rostro inmutable. Por supuesto que lo sabía. Sabía que estabas traicionando a mamá, y también sabía quién era realmente Samantha. ¿Por qué crees que no te dije nada? Quería que te hundieras por tu cuenta. La sala se llenó de un silencio opresivo. América, que hasta entonces había permanecido casi inmóvil, sintió que una ráfaga de emociones la atravesaba. Su hija había estado protegiéndola en silencio, esperando el momento adecuado para exponer a su padre. Era una revelación casi tan dura como la traición misma de Julen. Su pequeña Luz, que siempre había parecido tan dulce e inocente, había estado conspirando para desmoronar el castillo de mentiras que Julen había construido. Luz intentó decir América, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. No sabía si debía sentirse agradecida o aterrorizada por la astucia de su hija. Julen, ahora completamente desorientado, intentó dar un paso hacia Luz, como buscando algún tipo de conexión, pero ella lo miró con una frialdad que lo detuvo en seco. No te acerques, papá. No tienes nada que decirme. Has perdido todo lo que importaba. El aire en la sala se volvió sofocante. América sentía como sus emociones se transformaban de la tristeza inicial a una ira profunda, una furia que comenzaba a hervir dentro de ella. Miró a Julen, al hombre que una vez había amado, y vio a un extraño. Un extraño que había traicionado todo lo que ella creía conocer. ¿Creías que podría seguir así, sin consecuencias? América finalmente habló, su voz cargada de una determinación nueva. Nos dejaste a Luz y a mí por una mujer que solo quería tu dinero. Y lo peor es que ni siquiera te diste cuenta. Julen, ahora completamente perdido, intentó justificar sus acciones. Yo no sabía que ella era así. Pensé que... Pensaste mal, Julen, lo interrumpió Luz con una dureza que hizo que sus palabras retumbaran. Y ahora, todo lo que creías que tenías se ha desvanecido. América se levantó lentamente, mirando a su esposo a los ojos por última vez. Ya no eres parte de esta familia. Has perdido tu lugar aquí. Julen, incapaz de responder, sintió como el mundo se cerraba sobre él. Sabía que no había vuelta atrás. Su esposa lo había expulsado de su vida, y su hija había planeado su caída desde el principio. La puerta de la casa se cerró de golpe tras Julen, dejando un eco inquietante en la sala. América permaneció inmóvil, aún con la mirada clavada en el lugar donde su esposo había estado momentos antes, como si su mente intentara procesar lo que acababa de suceder. Luz, en cambio, parecía tranquila, demasiado tranquila para lo que acababan de vivir. Su actitud fría, casi calculadora, llenaba el ambiente de una tensión difícil de describir. América, en lo más profundo, sabía que lo peor no había pasado. Julen había confesado su traición, pero había algo más, algo que su instinto le gritaba que aún no conocía. La forma en que Luz había manejado la situación, algo en su hija había cambiado, y eso le inquietaba tanto como la traición de su esposo. Luz, ¿qué está pasando?, preguntó América, con la voz temblorosa. Se sentó en el borde del sofá, sintiendo como sus piernas comenzaban a ceder bajo el peso de la noche. ¿Tú sabías todo esto, desde cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada? Luz, que hasta entonces había estado mirando su teléfono con una calma inquietante, levantó la vista hacia su madre. Su expresión era impenetrable. Sabía que papá estaba con Samantha desde hace meses, mamá. Pero contarte no iba a cambiar nada. Lo que importa es que ahora él se hundirá solo. La respuesta fue directa, pero la frialdad con la que fue pronunciada estremeció a América. Su hija, aquella niña que siempre había sido tan tierna y cariñosa, estaba hablando con una madurez casi cruel. América la miró detenidamente, como si la estuviera viendo por primera vez.
No me estás diciendo todo, insistió América, levantándose con dificultad y acercándose a su hija. Hay algo más. ¿Qué estás ocultando, Luz? Luz guardó silencio por un momento. Su mirada, que siempre había sido transparente, ahora era un muro impenetrable. Entonces, con un suspiro, finalmente habló. Mamá, no es solo que papá te haya engañado con Samantha. Él ha estado haciendo mucho más que eso. He estado investigando sus movimientos y lo que descubrí es peor de lo que imaginas. América sintió como su estómago se tensaba. El miedo se apoderó de ella como una sombra. ¿Qué es lo que sabes? Luz, dime qué está pasando. Luz bajó la mirada a su teléfono por unos segundos antes de mostrarle algo a su madre. En la pantalla había una serie de documentos que América no entendió al principio. Eran extractos bancarios, transacciones, y nombres de empresas que nunca había escuchado antes. Papá ha estado moviendo dinero ilegalmente desde hace más de un año. Está metido en negocios turbios, mamá. Samantha no solo lo sedujo para que se alejara de ti, ella lo está usando para lavar dinero a través de sus contactos. Luz se acercó a su madre, hablando en un tono bajo, como si el mismo aire que la rodeaba fuera cómplice de los secretos que se estaban desenterrando. Él pensaba que estaba a salvo, pero no lo está. Si lo atrapan, va a perderlo todo. Y a nosotras nos arrastrará con él. El mundo de América se sacudió. Durante años había soportado las ausencias de Julen, las frías discusiones, las miradas vacías. Pero nunca había imaginado que estuviera involucrado en algo tan grave, algo que podría destruir no solo su vida emocional, sino su seguridad y la de su hija. Esto no puede estar pasando, murmuró América, llevándose una mano al pecho, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Cómo descubriste todo esto? Luz, por primera vez en esa noche, esbozó una sonrisa irónica. No soy tan ingenua como tú crees, mamá. He estado siguiendo sus movimientos. Revisé sus cuentas, sus correos, quería estar segura antes de decirte nada. No quería que todo esto cayera sobre ti sin pruebas. América retrocedió un paso. La frialdad calculadora de su hija era desconcertante. Luz había estado investigando a su propio padre como si fuera un extraño, un enemigo. El peso de esa revelación era demasiado grande para asimilarlo en ese momento. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó América, con la voz rota, como si no reconociera a su hija. Luz guardó silencio por un momento, luego miró directamente a los ojos de su madre. Quiero que lo denunciemos. Debemos ir a las autoridades antes de que sea demasiado tarde. Si nos quedamos calladas, seremos cómplices de todo esto. Y no pienso dejar que nos arrastre con él. América sintió que la habitación daba vueltas. ¿Denunciar a Julen? ¿El hombre con quien había compartido su vida? Por más que él la hubiera traicionado, por más oscuro que fuera su comportamiento, todavía era el padre de Luz. Todavía era su esposo. No puedo hacer eso, susurró América, negando con la cabeza. No puedo, es tu padre mi amor. Y es un criminal, respondió Luz, con una dureza que América no reconocía en su hija. Papá ya no es el hombre que creías. Ha cruzado la línea, y si no hacemos algo, nosotros seremos las que paguemos el precio. Mamá, ¿quieres perderlo todo por alguien que ya nos traicionó? La pregunta de Luz retumbó en la mente de América. Sabía que su hija tenía razón. Sabía que Julen había destruido todo lo que quedaba de su matrimonio y que, si no actuaban rápido, podrían quedar atrapadas en el desastre que él había creado. Pero denunciarlo, exponerlo al mundo, era algo que no estaba segura de poder hacer. No después de todo lo que habían compartido, por muy roto que estuviera ahora. Mientras América luchaba internamente con esa decisión, Luz tomó una decisión por ambas. Voy a hacer lo correcto. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruye nuestras vidas. El tono de su hija era definitivo. América la observó, viéndose obligada a aceptar que Luz, su pequeña, ya no era una niña. Se había convertido en alguien diferente, en alguien que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, aunque eso significara traicionar a su propio padre. Antes de que América pudiera responder, el teléfono de Luz vibró. Ambas miraron la pantalla, y América vio el nombre que apareció en el identificador de llamadas, Samantha. Luz respondió sin dudar, activando el altavoz. Samantha, ya sabemos todo. ¿Qué quieres? La voz de Samantha,
suave pero con un trasfondo amenazante, inundó la sala. Luz, cariño, no tan rápido. No creas que tú y tu madre tienen la situación bajo control. Julen puede ser un peón, pero yo soy la que maneja este juego. No cometan el error de subestimarme. El aire se volvió denso de inmediato. América sintió cómo se le helaba la sangre. Samantha estaba al tanto de todo, y lo peor era que no parecía preocupada en lo más mínimo. ¿Crees que puedes seguir manipulando a mi padre?, replicó Luz, con una seguridad que desafiaba la amenaza de Samantha. Esto se acabó. Vamos a las autoridades, y cuando lo hagamos, tú también caerás. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Entonces, Samantha soltó una risa suave. Pobrecita, Luz, crees que lo tienes todo planeado, pero no sabes en qué te estás metiendo. Si yo caigo, arrastraré a tu padre conmigo. Y créeme, tú y tu madre no saldrán ilesas. Así que piensen bien qué movimiento quieren hacer. Este juego solo ha comenzado. La llamada se cortó. América y Luz se quedaron en silencio, pero el peso de las palabras de Samantha seguía en el aire. La amenaza era clara. No se trataba solo de un divorcio o una traición amorosa. Estaban lidiando con una mujer que no dudaba en destruir todo a su paso para lograr lo que quería. América se hundió en el sofá, sintiendo que la situación escapaba cada vez más de su control. Luz, en cambio, se quedó de pie, su mirada fría y decidida. Sabía que ahora el peligro era mucho mayor. Pero ya no había vuelta atrás. La noche se había vuelto inquietantemente silenciosa. América no había pronunciado palabra desde que la llamada de Samantha terminó. Las palabras del amante resonaban en su mente, amenazantes, envueltas en una capa de promesas oscuras que parecían hundirla aún más en ese abismo de traición. Luz, sin embargo, no mostró ni un atisbo de miedo. A sus ojos, la amenaza de Samantha era un reto, una batalla que ella ya había decidido ganar. Tenemos que actuar rápido, mamá, dijo Luz de manera firme. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Sabía que el tiempo se agotaba y que cada segundo que pasaban sin moverse era un segundo más que Samantha usaba para reforzar su red. No podemos dejar que esta mujer tenga la última palabra. América la miró, agotada emocionalmente. ¿Y qué se supone que hagamos, Luz? Samantha es peligrosa. Está claro que sabe más de lo que creemos, y no va a detenerse. No somos como ella. Luz se acercó lentamente a su madre y la miró con una intensidad que América no había visto antes. Tienes razón, no somos como ella. Pero tampoco podemos seguir siendo víctimas. Si no hacemos algo, nos arrastrará con Julen. Esto no es solo un asunto de amor, mamá. Esto es sobrevivir. La determinación en la voz de Luz era aterradora. América podía sentir cómo su hija se distanciaba cada vez más de la joven que había conocido. Luz había cruzado una línea, y ahora parecía estar dispuesta a todo, a cualquier precio. La cuestión era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Antes de que América pudiera responder, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Ambas mujeres se miraron en silencio, sus corazones latiendo al unísono con el eco del golpe. Los ojos de América se llenaron de miedo, pero Luz no titubeó. Voy a abrir, dijo, mientras caminaba hacia la puerta con paso decidido. América intentó detenerla, pero antes de que pudiera hacerlo, Luz ya había girado el picaporte. La figura que se recortaba en la entrada era Julen, con el rostro desencajado, empapado por la lluvia, pero sus ojos estaban llenos de algo que América no había visto en él antes, desesperación. Luz, América, por favor, déjenme entrar, suplicó Julen, sin rastro de la arrogancia que había mostrado anteriormente. Su voz se quebraba a cada palabra, como si el peso de sus propios errores le estuviera aplastando. Luz lo miró fríamente, bloqueando la entrada con su cuerpo delgado pero firme. ¿Qué quieres, papá? Ya no tienes nada que hacer aquí. Julen extendió la mano hacia ella, pero Luz no se movió. Por favor, Luz. Estoy en peligro. Samantha, ella me traicionó. No sabía que ella era capaz de todo esto. Me ha expuesto, ha comenzado a mover hilos para que todo recaiga sobre mí. América, quien hasta ese momento había permanecido en la sala, sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había sospechado sobre Samantha se confirmaba. Julen había sido un peón más en su juego, pero ahora que no le servía, lo estaba desechando. Se levantó lentamente, caminando hacia la puerta,
pero sus ojos estaban llenos de dolor y rabia contenida. ¿Y ahora vienes aquí, Julen? ¿Después de destruirnos, de traicionarnos con ella? ¿Esperas que te salvemos cuando tú fuiste quien nos puso en peligro? Las palabras de América salieron cargadas de resentimiento, mientras su cuerpo temblaba por la mezcla de emociones. Julen bajó la mirada, incapaz de sostener la culpa que sentía. No sabía en qué me estaba metiendo, pensé que Samantha me amaba. Pensé que podríamos tener algo real, pero me equivoqué. Todo lo que ella quería era usarme. Luz soltó una risa amarga. ¿Y tú crees que nosotros no lo sabíamos? Papá, te advertimos. Te dimos oportunidades, pero tú decidiste ignorarnos. Ahora es tarde para arrepentimientos. Julen, con la desesperación de un hombre que sabe que está al borde del abismo, se arrodilló frente a su hija. Por favor, Luz. Solo quiero una oportunidad de enmendar mis errores. Ayúdenme a salir de esto antes de que todo explote. Samantha va a destruirme, y si ella cae, yo también caeré. América sintió una punzada en el pecho. Por mucho que odiara lo que Julen les había hecho, verlo en ese estado, arrastrándose por su vida, era doloroso. Pero algo dentro de ella se había roto aquella noche. No podía olvidar las palabras de desprecio con las que él había querido dejarla por otra mujer, por esa mujer. Luz lo miró desde arriba, impasible. No sé si lo entiendes, pero tú ya estás perdido, papá. Samantha ya te destruyó. Y lo peor es que no fue solo ella. Tú mismo te arruinaste cuando decidiste traicionar a tu familia. Julen alzó la cabeza, sus ojos humedecidos. Luz, no lo entiendes, ella tiene pruebas de mis transacciones. Si no me ayudan, me van a arrestar. Samantha lo preparó todo. Piensa en culparme a mí y salir limpia. América dio un paso adelante, su rostro endurecido por la ira. ¿Y qué esperas que hagamos, Julen? ¿Arriesgarnos por ti, después de lo que hiciste? ¿Esperas que Luz y yo enfrentemos las consecuencias de tus decisiones? Julen se derrumbó aún más. No estoy pidiendo que hagan nada ilegal. Solo necesito tiempo, necesito pensar cómo salir de esto. Si me arrestan, voy a perderlo todo, y ustedes también. Van a confiscar nuestras cuentas. Luz, América, no me dejen solo. El silencio que siguió fue aplastante. América sentía como su corazón latía con fuerza, luchando entre el dolor de la traición y el miedo de perderlo todo. Pero Luz, en ese momento, tomó una decisión. Ya tomamos nuestra decisión, papá, dijo Luz, con un tono definitivo que no admitía réplica. Tú nos dejaste hace mucho tiempo. Nosotras seguiremos adelante, pero sin ti. La puerta se cerró en la cara de Julen. América, agotada emocionalmente, cayó en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero no podía permitirse llorar. Todo estaba derrumbándose a su alrededor, y la persona que alguna vez fue su compañero de vida estaba al borde del colapso. Luz se sentó junto a ella, y por primera vez en esa noche, su expresión se suavizó. Mamá, sé que es difícil. Pero él eligió ese camino. Tenemos que protegernos. América la miró a los ojos, buscando alguna respuesta. ¿Y si estamos equivocadas, Luz? ¿Y si realmente necesita nuestra ayuda? Luz negó con la cabeza. No lo estamos. Papá eligió a Samantha, eligió traicionarnos. No podemos salvarlo de sí mismo. El teléfono de Luz volvió a sonar. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje. Lo revisó rápidamente y se volvió hacia su madre, con una expresión de alarma. Es Samantha. Está moviendo más hilos de los que pensábamos. Papá podría caer mañana. América sintió que su pecho se comprimía. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. No había tiempo para procesar, ni para entender cómo todo había llegado a este punto. Luz tomó aire, con una determinación renovada. No podemos quedarnos quietas, mamá. Samantha está jugando su última carta. Nosotras también debemos movernos. La tensión en la casa alcanzaba su punto máximo. La traición, el miedo, la incertidumbre, todo colisionaba, amenazando con devorar lo poco que quedaba de su familia. El teléfono de Luz vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje no era de Samantha. Era una notificación que venía de un periódico local.
La noticia estaba a punto de estallar: empresario involucrado en escándalo de fraude financiero. Julen, su propio padre, estaba al borde del abismo, y la bomba mediática apenas comenzaba a explotar. América, sentada en el sofá, no podía apartar la vista del rostro de su hija, quien sostenía el teléfono con una calma inhumana. Luz, en algún momento de esta tragedia, había tomado el control de la situación, pero incluso América comenzaba a preguntarse si su hija no había ido demasiado lejos. Luz, esto no puede seguir así. No podemos dejar que todo esto termine de esta forma. Es tu padre, aunque haya hecho todo lo que hizo. América habló en un tono quebrado, casi suplicante. En sus ojos había una mezcla de miedo, desesperación y el último vestigio de compasión que sentía hacia Julen, a pesar de todo. Luz levantó la mirada, sus ojos eran fríos, calculadores. Mamá, él nos arrastrará con él si no hacemos algo. Sabes que Samantha está moviendo sus piezas y no se va a detener hasta destruirlo completamente. Esto es lo que debe pasar. América sabía que su hija tenía razón en muchas cosas, pero la frialdad con la que Luz lo estaba manejando, el modo en que había planeado todo, le generaba una profunda inquietud. Luz, no estamos hablando de negocios o transacciones. Estamos hablando de tu padre. Luz la miró fijamente, como si ese título, padre, ya no significara nada para ella. No tengo un padre, mamá. Al menos no desde hace mucho tiempo. Él nos abandonó emocionalmente mucho antes de que Samantha apareciera. Ahora todo lo que queda es protegernos a nosotras. No podemos salvarlo. En ese preciso momento, se escucharon sirenas en la distancia. América se levantó rápidamente y se acercó a la ventana. Vio como 2 coches de la policía se acercaban a la casa. Su corazón se detuvo por un segundo. No estaban allí por ellas, lo sabía. Venían por Julen. Todo estaba sucediendo tan rápido que su mente no podía procesarlo. Los coches se detuvieron a unas casas de distancia, donde Julen se había refugiado tras haber huido de la casa en su desesperación. Lo van a arrestar, murmuró América, sintiendo el frío de la realidad golpearla de frente. Luz no mostró ninguna emoción. Era cuestión de tiempo. América, incapaz de soportar la idea de lo que estaba por venir, se acercó a la puerta. Luz, con una velocidad que sorprendió a su madre, se interpuso en su camino. No puedes ir a ayudarlo, mamá. Si haces esto, todo lo que hemos hecho para protegernos será en vano. Luz, no podemos simplemente quedarnos aquí mientras lo arrestan. No después de todo lo que pasó. América intentaba luchar contra la lógica fría de su hija, pero su instinto de protección hacia Julen, por muy débil que fuera, todavía seguía presente. No lo podemos dejar solo en esto. Luz apretó los labios, su mirada dura. ¿Lo dejas solo? Mamá, él nos dejó solas hace mucho tiempo. No es el hombre que conocías. Es alguien que eligió a Samantha, eligió el camino de la corrupción. Si lo salvas ahora, tú también caerás con él. América estaba atrapada en un dilema imposible. Sabía que Luz tenía razón, pero algo dentro de ella, algo profundamente humano y arraigado, no le permitía quedarse quieta. Las sirenas afuera se apagaron, y el silencio en la casa se hizo más pesado. Sabían que la policía ya estaba en la puerta de Julen. Podían escucharse las voces de los oficiales. El arresto estaba ocurriendo, y América sintió que el tiempo se ralentizaba. Quería correr, detener todo aquello. Pero sus pies no se movían. Un fuerte golpe en la puerta de su casa rompió la tensión. Ambas mujeres se sobresaltaron. América abrió la puerta con manos temblorosas, encontrándose cara a cara con 2 agentes. América Morales, preguntó el oficial con tono formal, mientras la mirada de Luz permanecía fija en los agentes. América asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y alivio. Sí, soy yo. Necesitamos que venga con nosotros para hacer unas preguntas. Su esposo, Julen Morales, ha sido detenido por cargos de fraude y lavado de dinero. La mención del nombre de Julen provocó que América sintiera un peso inmenso sobre sus hombros. La realidad finalmente había alcanzado el desastre que durante semanas había sentido venir. Los oficiales la miraban con respeto, pero América sabía que aquello era solo el principio de una larga serie de interrogatorios y audiencias que estaban por venir. No voy a permitir que toquen a mi madre, dijo Luz, firme, avanzando un paso hacia los oficiales. Su tono de voz era desafiante, controlado,
lleno de esa frialdad que América no podía reconocer en su hija. Señorita, solo necesitamos algunas declaraciones. Nada más, respondió el oficial con tranquilidad, pero la tensión no cedía en la sala. América, aún abrumada por la situación, tomó la mano de Luz, intentando calmarla. Está bien, Luz. Es lo correcto. No podemos escondernos. Luz la miró, con una expresión dura, pero detrás de esos ojos fríos, América vio algo más. Algo que hasta ahora no había notado, miedo. Luz no estaba tan segura como quería aparentar. Sabía que el riesgo estaba más cerca de lo que ambas habían anticipado. Vamos, mamá, dijo Luz finalmente, con voz más suave. Enfrentemos esto. Horas después, América y Luz regresaron a la casa tras una larga noche de interrogatorios. Julen había sido oficialmente detenido, y las acusaciones contra él eran devastadoras. Samantha, como sospechaban, había comenzado a mover las piezas para culparlo por completo, mientras ella planeaba desaparecer una vez más. Sentadas en la sala, el silencio entre madre e hija era ensordecedor. América no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. La traición, la corrupción, el miedo, todo se había enredado hasta convertirse en una telaraña de mentiras. Luz, en cambio, mantenía una actitud aparentemente firme, pero América sabía que por dentro su hija también se estaba desmoronando. ¿Y ahora qué hacemos, mamá?, preguntó Luz, con una voz que por primera vez en mucho tiempo, sonaba como la de una niña pidiendo guía. América suspiró profundamente. Seguimos adelante, Luz. Ya no hay vuelta atrás. Pero prometo que no nos perderemos en esto. No dejaré que esta historia nos destruya. Luz, por primera vez, dejó que su madre la abrazara. Era un abrazo lleno de dolor, pero también de resolución. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de América, y Luz, por fin, dejó caer la máscara de frialdad que había mantenido todo este tiempo. Ambas sabían que habían cruzado una línea de la que no había retorno, pero también entendían que lo más importante ahora era seguir, a pesar de todo. El precio de la redención había sido alto, pero América y Luz estaban listas para enfrentarlo juntas. La noche se cerró sobre ellas, pero por primera vez en mucho tiempo, no estaban solas en la oscuridad. Habían encontrado su camino, aunque el costo hubiera sido perder a Julen en el proceso. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.